Bueno, buenas noches a todos. Espero que hayan pasado un lindo día en las guardias, buscando al Señor. Espero que el Señor les haya ministrado, ¿no? Porque realmente ese tiempo con Dios tiene que valer la pena. Ese tiempo de guardia tiene que redundar en crecimiento espiritual y tiene que redundar también en unidad como cuerpo de Cristo. En esa noche vamos a seguir con el estudio que nuestro pastor Gustavo empezó, el libro de los Hechos. Y en esa noche voy a estar hablando sobre la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9. Si bien que también el capítulo 9 tiene otros temas y hablan de otras cosas, pero el enfoque central del texto, la conversión de Pablo. Y me gustaría hacer algunas observaciones acerca de la conversión de ese gran hombre de Dios. Y Saulo, como era conocido antes de ser el apóstol Pablo, fue el perseguidor, ¿no?, más encarnizado del cristianismo. Era un hebreo fanático, una persona radical, era un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. Para los que estudian la Biblia saben que la tribu de Benjamín es una tribu noble dentro de las tribus de Israel. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más prominentes de su época. En Tarso estaba una de las 3 grandes universidades del mundo antiguo, junto con Alejandría y Atenas. Así que no es casualidad toda la instrucción académica de Pablo. La conversión de Pablo fue algo muy, muy único, porque Pablo era único. No que Pablo era mejor que los demás, no, Pablo era distinto. Y su conversión fue única porque Pablo era único. Podemos decir que la conversión de Pablo fue un quiebre en el crecimiento de la iglesia primitiva. Y hay algunas consideraciones personales al respecto de Pablo que me gustaría decir. Pablo, por nacimiento, era judío. Por convicción, Pablo era fariseo. Por ciudadanía, Pablo era romano, que heredó la ciudadanía romana de su padre. Por educación, Pablo era griego, porque en esa época todo lo que es lo académico, Grecia influenciaba a todo el mundo en ese entonces. Era el centro de la cultura griega. Y por gracia y misericordia, Pablo fue un cristiano salvado por Cristo. Tarso era una ciudad distinguida, ¿no?, en su época. Como decía, tenía una de las 3 universidades más importantes de ese mundo conocido. Pablo era radical y cubrió todas las áreas del judaísmo. Era una persona muy devota, era una persona radical. Para mantener la tradición judía, un niño tenía que aprender un oficio. Y Pablo aprendió el oficio de hacer telas a través de los pelos negros de las cabras. Y con eso Pablo hacía, ¿no? Ensamblaba unas tiras, y con esas tiras Pablo hacía las tiendas, que fue su oficio que él usó cuando estaba junto con Priscila y Áquila, ¿no? Hacían tiendas. Porque Tarso era la industria de telas y la industria de las tiendas era muy común en Tarso. Aprendió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los hombres era el hombre más prominente del más alto nivel de su época. De Gamaliel se decía que era reconocido tal como la belleza de la ley. Se decía que cuando Gamaliel exponía la ley, era algo tan deleitoso escuchar, que era conocido como la belleza de la ley por cómo exponía las escrituras. Pablo tenía, humanamente hablando, todo lo que un hombre de su época le gustaría tener o quisiera tener, y entre todo Pablo era una persona muy influyente dentro de su secta, que era la secta de los fariseos. Eso fue un poquito para que podamos tener un panorama general de quién era el apóstol Pablo. Y ahora vamos a entrar al capítulo 9, a partir del versículo 1 del libro de los Hechos, y vamos a ver un poquito el proceso de la conversión de Pablo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Buenísimo. Versículo 1.
Aunque tengo acá la pantalla, pero estoy tan acostumbrado a leer la Biblia que me cuesta mirar la pantalla, ¿viste? Pero bueno, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y acá es importante entender, acá cuando dice respirando amenazas, en la traducción literal es lo mismo que inhalando. Pablo respiraba, inhalaba. ¿Qué quiere decir? Que el aliento de Pablo, lo que daba fuerza a su vida, lo que motivaba a Pablo era destruir al cristianismo. Porque él pensaba que esa secta era una secta que estaba equivocada. Entonces su ánimo, él respiraba, su deseo era destruir por completo. Dice que él fue el sumo sacerdote, que muchos creen que el sumo sacerdote al cual Pablo fue a pedir cartas era el mismo Caifás, el viejo conocido, ¿no?, de los discípulos del Señor. Caifás, muchos creen. Versículo 2: y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, para que podamos entender un poquito, Pablo pide cartas a los fariseos, a los líderes. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos fueron líderes religiosos que nacieron durante el periodo del exilio babilónico. El propósito por lo cual los fariseos se levantaron era para preservar la ley, para que la ley no se perdiera en medio a todo ese proceso de exilio. Cabe recordar que los judíos estaban en un pueblo completamente pagano. Entonces, para proteger la ley de Dios, se levantó la secta de los fariseos, que empezaron bien. Empezaron con el deseo de proteger la ley, de proteger el culto al Señor, y en Babilonia fueron creadas las sinagogas. Pero ¿qué pasa? El peligro que eso representa para nosotros, cuando muchas veces nosotros nos tornamos personas religiosas. Porque el comienzo fue bueno, pero el punto es donde termina. Empezaron con el deseo de proteger la ley de Dios, pero se tornaron tan proteccionistas, tan aferrados a sus propios criterios, que ellos mismos mataron al Salvador. Ellos no aceptaron a Jesús, porque Jesús no conformaba al Jesús de la mente que ellos estaban esperando. Y eso para nosotros representa un peligro muy grande, porque muchas veces el Jesús que vos estás esperando es un Jesús que está diseñado en tu cabeza y es un Jesús completamente al Jesús de la Biblia. De hecho, hoy en día, en la parte más grande del cristianismo mundial, el Dios que la gente adora es un Dios que está formado en su cabeza. Es un Dios que está formado según la imagen del hombre, no la imagen que Dios puso en su palabra. Buscando de Dios algo que Dios no permitió, o buscando de Dios algo que no es algo primordial. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos del ejemplo de los fariseos. Jesús dijo que nosotros debemos alejarnos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? La incredulidad. ¿Y sabe cuándo se forma la incredulidad? Cuando nosotros nos aferramos a lo nuestro, cuando nos aferramos a nuestros propios criterios y porque queremos que Dios haga lo que yo creo que sea lo correcto, obviando que lo más importante de Dios es la relación con Él y de escucharlo a Dios en el camino. Lo más importante de la vida cristiana no es tener la doctrina correcta. Vos podés tener la doctrina correcta y aún así matar a Cristo en otros. Lo más importante del cristianismo no es la doctrina correcta, sino la comunión viva y profunda con Cristo. Amén. Entonces es muy importante entender el peligro del criterio propio. Ojo, muchas veces Dios no va a venir de la manera como vos estás esperando. Muchas veces Cristo no va a hacer lo que vos estás esperando. Cristo va a hacer algo mejor de lo que vos esperás. ¿Por qué? Porque como la palabra dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Amén. Ojo con el proteccionismo. Ojo. Los fariseos fueron tan proteccionistas que aún así desecharon a Cristo. Cuidado en tratar de protegerte. Cuidado de tratar de proteger tu propia vida. Porque por causa de esto puedes estar rechazando la obra de Cristo en tu vida. Versículo 3.
Damasco, ¿no? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, había una comunidad de cristianos en Damasco y el propósito de Pablo era destruir los cristianos en Damasco. Pero al llegar cerca, una luz del cielo, y más adelante en el capítulo 22, versículo 6, el apóstol Pablo dice que era como el mediodía, que la luz que le rodeó a Pablo fue una luz mucho más fuerte que el sol. O sea, fue algo completamente sobrenatural. Completamente. Ahora, importante entender que esa luz, mucho más fuerte que el sol, era la misma gloria de Cristo. Pablo tuvo la visión del Cristo resucitado, la visión del Cristo glorificado. Y voy a pedir que los chicos pongan, por favor, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, lo que Pablo vio aquí en el versículo 3 fue la misma gloria del Cristo glorificado. Vemos en otras partes de la Biblia que todos los hombres que tuvieron contacto con esa gloria de Cristo revelada fueron personas transformadas. Podemos ver en Jacob, ¿no? Que él dijo cuando tuvo un encuentro con el ángel, dice, vi al Señor cara a cara y mi alma fue liberada. Cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, y ese ángel era una cristofanía, era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, la vida de Jacob fue transformada de engañador para aquel que pelea con Dios y vence. Moisés, cuando vio la gloria de Dios, su rostro brillaba como el sol, a punto que las personas no lo podían mirar. Isaías, cuando vio la gloria de Cristo revelada, él dijo, Señor, soy pecador, ay de mí. Como que él se sentía indigno y vio que era pecador y vivía en medio de un pueblo pecador. Y Daniel, cuando vio la gloria de Cristo, cayó como muerto. Y entonces esa es la reacción cuando nosotros nos acercamos a la gloria de Cristo. De hecho, Pablo afirma más adelante en el libro de Corintios que somos transformados por esa misma gloria para ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Ese es el propósito, reflejar como un espejo el brillo de la gloria de Cristo en nosotros. Amén. Seguimos, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Importante entender aquí qué es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo que tenía una punta muy aguda que se usaba en el antiguo para poder direccionar los bueyes. Entonces, cuando los bueyes salían del camino, la persona que conducía el buey le daba un puntazo a la pierna del buey para conducirlo al camino, para que el buey se corrigiera. Pero aquí lo que Jesús está diciendo a Pablo, te estoy tratando de corregir, pero vos constantemente estás dando cosas al aguijón. O sea, cuanto más perseguís a la iglesia, más te lastimás. Pero no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Cuando las personas persiguen la iglesia de Jesucristo, lo único que hacen es perseguir a Cristo. Las personas no están peleando contra vos, no están peleando contra nosotros. El mundo pelea contra Dios. Amén. Versículo 6. Y temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, acá vemos realmente Pablo cae delante de la presencia del Señor y reconoce quién es Cristo. Esa es una de las manifestaciones que vemos en la Biblia de cómo una persona que ve la gloria de Dios es transformado. Y Pablo inmediatamente dice, Señor. Imagínate, Pablo era un líder influyente, una persona que todos le tenían miedo, pero acá Pablo está diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa debe ser, ¿no?, la rendición de cada uno de nosotros, a medida que conozcamos más a Cristo, que podamos decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya no es más lo que yo quiero hacer por ti, porque antes Pablo hacía lo que quería, iba donde él quería ir, hacía lo que bien le parecía, pero ahora es lo que el Señor quería hacer a través de él. Me tomó mucho tiempo entender que no es lo que yo hago para Dios,
No es lo que nosotros hacemos para Dios, sino que es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. No es importante lo que yo pienso que es bueno. No es importante lo que yo pienso que sería bueno hacerlo para Dios. Es bueno lo que Dios dice que nosotros debemos hacer, lo que Él quiere hacer a través tuyo. Amén. Dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, aquí ya empieza, ¿no? Aquí empieza una vida de dependencia. Ya en el llamado de Pablo empieza a depender. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esos hombres que iban con Pablo probablemente eran soldados. Pablo como un líder que estaba comisionado por los mismos líderes judíos, fue decomisionado para ir a aprender a los cristianos. Y con eso les daban una serie, ¿no?, de soldados que le custodiasen y que pudieran traer a los cristianos. Pero Pablo no tenía contacto con ellos. Los líderes eran un poco separados, ¿no?, de los soldados, como que no tenían mucho contacto. Pero acá ellos oyen la voz o escuchan algo, pero no pueden discernir qué es. Pero sí sabían que algo había pasado. Y acá lo más importante, cuando Pablo se levanta un nuevo hombre. Y eso es lo glorioso. Porque cuando Dios nos tira en el piso, cuando Dios nos tira nuestra vida al piso, cuando Dios nos hace levantar en una nueva persona, en una nueva criatura con un nuevo propósito. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea, imagínate para lo que es para Pablo, un líder que ahora está siendo llevado por la mano porque no podía ver. Imagínate el golpe en su orgullo, el golpe en su liderazgo natural. O sea, Pablo aquí no entendía nada. Era una persona que en ese momento no sabía ni siquiera lo que era todavía. Ahora es llevado por las manos. Bueno, vamos con lo viejo y confiable, ¿no? Bueno, le metieron en Damasco, como decía, y aquí donde estuvo 3 días sin ver. O sea, en esos 3 días Pablo, yo me imagino en mi cabeza, estuvo procesando la información. Imagínate lo que es muy difícil llegar a comprender lo que fue para Pablo, tener la visión de Cristo, la visión de un Cristo revelado. En esos 3 días sin comer, seguramente estuvo procesando toda la información, todo lo que había escuchado. Y ahora que pasa la parte más importante, ¿no? Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en misión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que él recobre la vista. Bueno, entender acá, Ananías era el objetivo de Pablo, para que tengas una idea. Pablo iba a Damasco a buscar a Ananías, porque Ananías era un líder en la iglesia de Damasco. Ahora, qué locura ver que aquel que era el objetivo pasa a ser el instrumento por lo cual Pablo no solamente recobra vista, sino también Pablo a través de Ananías recibe el Espíritu Santo. ¡Wow! Es glorioso. Es glorioso ver cómo la cosa, cómo se da vuelta la torta. Y es interesante también nosotros entender eso, que esas personas que quizás día a día nos quieren hacer daño,
o estas personas que no comprenden el mensaje de Cristo en nosotros. Esas personas... Hola. Esas personas que te escuchan cada día, pero que se burlan de vos, que quizás te atacan. Dios va a hacer que la cosa se dé vuelta a la torta. Y vos vas a ser el instrumento para que esas personas reciban no solamente la visión espiritual, pero esas personas van a ser llenas del Espíritu Santo a través de tu vida. Por eso no te preocupes por las dificultades, no te preocupes por la persecución que muchas veces puede tener, no te preocupes por las personas que se burlan de vos. Dios va a hacer que todo eso se dé vuelta y vos vas a ser el instrumento para que esas personas que hoy te critican, esas personas que hoy se burlan de vos y que no entienden lo que Dios ha puesto en tu vida, Dios te va a usar para que esas personas no solamente reciban la conversión a Cristo, pero también reciban el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos ese ejemplo en la vida de Ananías. Ananías, aunque dudando, no sabía lo cierto, pero el Señor dijo, no, anda, porque es un siervo escogido. Y acá vemos cómo la obra de Dios se confirma, porque Ananías tiene una visión y Pablo tiene una visión. Ananías tiene la visión de que Pablo estaba orando y Pablo tiene la visión de que Ananías venía y oraba por él. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo confirma y lo recontra confirma. Cuando Dios quiere hacer algo, Él se muestra. Por eso muchas veces cuando vos te preguntas a vos mismo, ¿cómo voy a saber que Dios quiere hacer algo con mi vida? No te preocupes. Dios te va a hacer saber cuando Él quiere hacer algo con tu vida. Él lo hará saber una y otra vez. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, en la vida de Gedeón. Pero Señor, si tú me vas a enviar, bueno, que entonces que el vellón esté seco y todo el campo esté mojado. Y una y otra vez, y el Señor lo recontra, mostró y confirmó. Con David, Señor, peleo contra ese pueblo. Sí, pelea, ¿por dónde? Entra por detrás. Y Dios lo mostraba y Dios lo hacía. Así que no te preocupes y no te apresures. Cuando Dios quiere que hagas algo, Él te va a hacer saber. Así como lo hizo en la vida de Pablo, así como lo hizo en la vida de Ananías. Dios lo va a recontra confirmar. Dios no te va a dejar confundido. La palabra de Dios dice que aquel que confía en Dios jamás será confundido. Dios no te va a confundir. Dios va a poner en tu corazón la inquietud. Dios va a poner en el corazón de otras personas inquietud y las cosas se van a encontrar y Dios se va a glorificar a través de tu vida. No te preocupes. Lo que Dios quiere hacer con vos, Él lo va a hacer. Porque Él es el dueño de la obra. Amén. Versículo 12. Y aquí, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre y presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es algo muy importante entender cómo Dios ve las cosas. Dios no ve las cosas como nosotros. Como el pastor Gustavo decía la semana pasada, a veces hay personas que vos lo mirás y no ves nada en esa persona. Y ves persecución y ves rechazo. Pero Dios está viendo personas que quizás van a ser aquellos que van a transformar el mundo. A veces, cuando veo por la calle militantes, ¿no?, de ideologías, y los veo militar con tanta pasión, lo puedo ver por medio de la fe que esas mismas personas convertidas a Cristo, y toda su pasión volcada para servir a Cristo. Las personas que más pelean contra Cristo son las personas que después se transforman en grandes hombres de Dios. He visto grandes, entre comillas, ¿no?, pequeños traficantes que después de convertidos fueron grandes hombres de Dios. Uno de ellos, ¿no?, es ese que convirtió, que fue a través del ministerio de Wilkerson, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nicky Cruz, que era un líder de una pandilla que a través del ministerio de Wilkerson, del poder del Espíritu Santo, Nicky Cruz es un gran hombre de Dios a nivel mundial. Entonces, nuestro corazón siempre tiene que llenarse de gozo. Y nosotros tenemos que hacer la obra de Dios con empeño, sabiendo que Dios, Él conoce el corazón de la gente. Y esas personas en las cuales vos estás dedicando tiempo, vos no sabes lo que Dios va a hacer con esas personas.
Por eso que nosotros tenemos que sembrar, porque no sabemos qué suelo va a caer la semilla. Lo que sí tenemos que entender es que la semilla va a caer, sí o sí, pero no sabemos qué tipo de suelo. Lo que sí tenemos que hacer, lo que sí tenemos que saber es que tenemos que sembrar. Entonces, sembrar a las personas que te rodean, sembrar a las personas que por ahí se oponen a vos, sembrar en esas personas que por ahí te pelean, que te rechazan. Porque de esas personas Dios va a levantar grandes hombres de Dios que van a transformar el mundo. Amén. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo, así como Pablo era un tipo radical, era una persona que iba por todo o nada. Dios usó todo ese empeño, usó toda esa fuerza, todo ese radicalismo para la gloria de Cristo. Y Pablo fue uno de los mayores evangelistas del Antiguo Testamento. Fue el mayor, ¿no? No fue el mejor, porque no hay mejores, pero Pablo fue el hombre más usado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y fue el expansor de la iglesia a todo el mundo conocido. Los historiadores dicen que la iglesia primitiva llegó a través del ministerio de Pablo a todo el mundo conocido. A todo el mundo conocido. De hecho, Pablo decía, ¿no?, que su deseo, ¿no?, era llenar, por donde él pasara, llenarlo del Evangelio de Jesucristo. Que eso pueda ser en nosotros nuestra inspiración. Tu medio, tu lugar que Dios te puso ahí. Vos sos el responsable. No importa lo poco que tengas. No importa si lo que tenés es poquito. Acordate de la viuda de Eliseo, ¿no? Cuando Eliseo llega en la casa de la viuda, ¿qué tenía ella? Una pequeña jarra con un pequeño, ¿no?, una pequeña cantidad de aceite. Y ella tenía deudas, sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Pero Eliseo, ¿qué dice a ella? ¿Qué tenés en casa? Y bueno, tengo una vasija con un poquito de aceite que ya se está por consumir. Y Eliseo le dijo, trae las vasijas, consigue todas las que tengas, Y ella trajo un montón. Y mientras hubo vasijas vacías, el aceite no se terminó. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay un poco de aceite en tu vida. Y hay un montón de vasijas vacías que están alrededor tuyo, un montón. Las personas que te rodean, vecinos, amigos, familiares. No importa. Hay un montón de vasijas vacías. Todas esas vasijas vacías es para que vos lo llenes. Y vos te mirás a vos mismo y decís, pero tengo tan poquito aceite. Pero mientras haya vasijas vacías, tu aceite es suficiente para llenar. Así que llenar la vida de otros. Así como Pablo se propuso a predicar el Evangelio a todo el mundo conocido. Llenar la vida de otros. No sé si mañana vas a ser un misionero o vas a ser un pastor, no sé lo que Dios va a hacer con la vida de cada uno. Pero eso empieza ahora, en tu lugar de acción, en el medio que Dios te puso, empieza acá ahora. Tu ministerio empieza aquí, tu ministerio empieza donde Dios te puso. Yami tiene una remera que dice que donde hay una persona sin Cristo es mi campo misionero. Tu campo misionero es donde hay una persona sin Cristo, tu vecino, tu familiar, tus amigos, los chicos de fútbol, tus clientes, la persona que pasa a la puerta de tu casa todos los días. Ese es nuestro campo misionero. Amén. Bueno, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto me es necesario sufrir por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús. Mira, preste atención. Ananías, cuando ve a Saulo por la primera vez, ¿qué dice? Hermano Saulo. Y eso es glorioso. Ananías, por medio de la fe, porque él confiaba en lo que había dicho el Señor por medio de la visión, dijo, hermano Saulo. Le está dando al hermano Saulo un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa hoy si un narcotraficante, qué pasa hoy si una prostituta entra en ese lugar y recibe de nosotros ese calor, no decir, hermano, bienvenido? Imagínate que Pablo era un asesino. Pablo consentía en la muerte de muchas personas. Era blasfemo. Pero acá, el líder de la iglesia de Damasco, el objetivo de Pablo estaba diciendo, hermano, que podamos nosotros ser, ¿no?, los brazos del Señor, para que cuando cada persona que entre en este lugar
independiente de su pasado, independiente de su trasfondo, podamos nosotros decir, hermano, bienvenido, bienvenido, te amamos, queremos caminar juntos. Amén. Y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Pablo aquí realmente recibe la vista natural, pero a la vez también Pablo recibe la vista espiritual y recibe la parte más importante que un hombre de Dios tiene que tener, el poder del Espíritu Santo. Y Ananías ora por él, se cae de sus ojos como unas escamas, ¿no? Es conocido, ¿no? Eso, cuando Jesús ora por un ciego, ¿no? Cuando grita, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Grita, hijo de David, y Jesús va y lo sana. Dice la palabra que se caen las escamas de sus ojos y él puede cobrar vista, él puede ver. Acá por la primera vez, Pablo, que era ciego en cuanto al amor de Cristo, que era ciego en cuanto al amor de Dios, recibe vista espiritual por la primera vez y puede ver con otros ojos. Y algo glorioso, y aquí me gustaría también hablar algo, es que Pablo por la primera vez entendió lo que es amar. Pablo por la primera vez entendió lo que es recibir el amor, pero también dar el amor. Porque la primera cosa que una persona recibe cuando Dios entra en el corazón es amor, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Algo fundamental en el carácter y en los atributos de Dios es el amor. Entonces, cuando Dios entra en tu vida, Él te da la capacidad de amar por la primera vez, de ver las cosas de otra manera, de ver las personas de otra forma. Y Pablo recibe aquí el amor por medio de la conversión, pero también Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo por medio de la persona con la cual era su blanco. Qué glorioso ver lo importante de la iglesia. Importante ver cómo la iglesia tiene que estar en un mismo espíritu, cómo la iglesia tiene que estar encendida. Porque ¿qué pasaría con Ananías si Ananías no estuviera encendido por el Espíritu Santo? No podía ver lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. Pero acá había una unidad, había aquí un vínculo que se formó por medio de Jesús. Y Ananías pudo ver mucho más allá de todo de todos sus criterios, de lo que él pensaba que Pablo era. Él vio a través de Cristo, él vio a través de lo que Dios le mostró en una visión, recibiendo a Pablo como un hermano, orando para que sus ojos sean abiertos, pero también imponiendo sus manos para que Pablo reciba el Espíritu Santo. Y esa es la función de la iglesia. Cuando Dios traiga a las personas que Él nos prometió traer, esa es la función nuestra, que a través de la madurez que Dios ha puesto en nosotros, que a través de la comunión que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, que podamos realmente orar para que las personas reciban vista espiritual. ¿Cuántas personas tienen un propósito de Dios pero están ciegas espiritualmente? ¿Cuántas personas tienen un gran plan de parte de Dios pero no lo pueden ver? Y es una función vital nuestra como cuerpo de Cristo poder extender la mano sobre esas personas para que reciba el poder de Cristo, para que reciba el poder de Dios, que puedan ver, que puedan cumplir lo que Dios ha llamado a sus vidas. Nosotros no fuimos llamados a levantar nuestro ministerio personal, no fuimos llamados a hacerlo nuestro, fuimos llamados a levantar el propósito de Cristo. Y quizás nosotros vamos a ser el medio para que grandes evangelistas, para que grandes pastores, para que grandes misioneros, para que grandes hombres de Dios, y quizás lo nuestro no va a ser tan conocido, no va a ser conocido, pero no importa, ¿qué importa eso? Lo importante es que Cristo sea conocido. Después la Biblia no habla nada acerca de Ananías, no habla nada acerca de él. Después todo va a saber el Nuevo Testamento, Pablo, lo que Pablo hizo. Pero aquí un hombre de Dios pudo tener la visión de Dios para bendecir al perseguidor, para que el perseguidor ahora pase a ser el perseguido por causa del nombre de Cristo. Qué importante que nosotros podamos tener esa visión, porque van a venir grandes hombres de Dios que van a necesitar del toque tuyo, que van a necesitar del aliento tuyo. No como Saúl, que estaba delante de un hombre de Dios, pero Saúl por envidia no trataba de perseguir al hombre de Dios. No, nosotros vamos a ser como Ananías, que vamos a ver algo de Dios en la vida de alguien y vamos a ser, por así decirlo, el trampolín
vamos a ser el soporte para el ministerio que Dios va a obrar en la vida de otros. Qué importante que podamos tener la visión correcta de las cosas. Qué importante es que nosotros veamos las cosas de la manera que Dios ve, no según nuestros criterios, no según lo que yo quiero para mí, o lo que yo creo que tiene que ser, sino según lo que Dios quiere, según el propósito y la voluntad de Dios. Porque en el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, no va a ser reconocido lo grande que hicimos, va a ser conocida nuestra fidelidad a Dios. Dios no nos mide por lo que hacemos, Dios nos mide por su fidelidad, por nuestra fidelidad a su palabra, a su voluntad y a su propósito. Y aquí, gloria a Dios por la vida de Ananías, porque pudo poner en la vida de Pablo algo importante, algo vital. Pudo orar por Pablo para que Pablo pudiera servir al Señor con la llenura del Espíritu Santo. Y a través de Ananías, Pablo llegó a todo el mundo conocido. Ananías no llegó, pero sí llegó a través de Pablo. Y de la misma manera, muchos van a llegar, vos vas a llegar a lugares muy lejos a través de otras personas. Que podamos tener la visión correcta. Amén. Y dice el versículo 18, que al momento le cayeron los ojos como escamas. Cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hizo todo el proceso completo. No es que Pablo dijo, bueno, ahora ya está, cayó las escamas, voy a servir al Señor. No, hizo el proceso completo. El siervo de Dios hace el proceso. El siervo de Dios no se manda solo. No es que hace la suya. No, voy a hacer el proceso completo. Fue bautizado. ¿Viste? 19. Y habiendo tomado aliento, ¿qué quiere decir? Pablo estaba sin comer hace 3 días. Comió, participó con los hermanos, tuvo una comunión con la iglesia de Damasco y recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, vamos al versículo 20, que cuando Pablo empieza a predicar en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo y en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El mensaje de Pablo para los judíos. Pablo cuando se convirtió, lo primero que hacía, iba a las sinagogas. Porque Pablo, no te olvides que Pablo era fariseo antes, era fariseo. Entonces la carga de su corazón era la condición espiritual que tenía muchos de su secta, de la secta que él pertenecía. Por eso Pablo primeramente iba a los fariseos. Él iba a los judíos primero, él iba a la sinagoga y predicaba. Y su mensaje era, el Cristo que ustedes perseguían, el Cristo que ustedes mataron, ese Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías enviado, es aquel que vino a traer redención. Y todos los que oían, versículo 21, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban todo el mundo confundido, no entendía nada. Aquel que vino para llevar preso, ahora hablaba del nombre a lo cual él perseguía. O sea, no podían comprender lo que había pasado. Lo que sí entendían, algo pasó en ese hombre. Algo pasó. Pablo fue de una manera y vuelve de otra. Eso pasa cuando nosotros, cuando encontramos con la gloria de Cristo. Cuando alguien se encuentra con Cristo. Se cae de una manera, pero se levanta de otra. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, importante acá, es muy importante detenerse en ese pasado muchos días, porque acá no dice, pero en esos pasados muchos días, era un lapso de 3 años. ¿Ok? Es un lapso de 3 años donde Pablo se va a Arabia y Pablo ejerce un ministerio en Arabia. Pero también fue un ministerio que no fue tan conocido, ¿no? Fue un ministerio bastante así, por así decirlo, perfil bajo. Pero también fue un lugar donde Pablo fue formado por Dios para lo que iba a ser después sus viajes misioneros. Fue, por así decirlo, un desierto. De hecho, él estuvo en el desierto, ¿no? Y estuvo 3 años siendo preparado, procesando toda la información, comprendiendo la gracia. No te olvides que fue muy fuerte la conversión de Pablo. Y no te olvides que Pablo venía de perseguir la iglesia de Cristo, venía de poder consentir la muerte de muchas personas. O sea, la conciencia de Pablo estaba completamente afectada. Entonces Pablo necesitaba ese tiempo
para poder realmente poner todas las cosas en orden. Y yo creo, ¿no? Me imagino yo así, que fue en ese momento donde Pablo, el apóstol Pablo, tenía, ¿no?, esas batallas en la gracia, y que él escribe en el libro de Romanos, no, pobre hombre que soy, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Donde él pensaba, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero acabo haciendo. Yo creo que en ese desierto fue donde todas esas cosas Pablo empezó a acomodar los tantos, y cuando cumplió ese tiempo de preparación, Pablo empieza sus viajes misioneros, y ahí emprende una aventura para la gloria de Dios, y llega a todo el mundo desconocido. Pasado muchos días, 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle. Acá tengo todos los bosquejos acá. Estamos en el versículo 23, ¿ok? Buenísimo. Ok, Pablo, después que pasó 3 años lejos, vuelve a Damasco, ¿ok? Y cuando vuelve a Damasco, vuelve a predicar, y ahí es donde los judíos empiezan a querer perseguir y matar a Pablo. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, la iglesia, para poder proteger a Pablo, lo saca rajando de la ciudad. Pablo, mira, mejor que te vayas porque te van a limpiar. Bueno, versículo 26. Cuando llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Siempre hay alguien, ¿no?, usado por Dios para confirmar la obra de Cristo en el corazón de alguien que Dios quiere hacer algo, ¿no? Siempre Dios se encarga de usar a alguien, de poder confirmar la obra de Cristo en alguien. Por eso es que es muy importante tener eso en claro. Cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, tranquilo. Dios lo va a hacer saber. Dios te va a levantar. Dios va a poner personas, y las mismas personas te van a levantar. Por eso Pablo aquí, la gente tenía miedo, pero no es que Pablo quería autodefenderse, no. Dios levanta a Bernabé, que después fue un compañero de Pablo en su primer viaje, y Bernabé mismo lleva a Pablo con los discípulos y confirma la obra de Cristo en Pablo, y Pablo empieza a hacer su obra en Jerusalén. Y dice, Bernabé, tomando las manos, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Esos griegos que Pablo disputaban eran los mismos judíos que disputaban con Esteban. Eran los mismos. Eran los judíos helenistas, ¿no? Eran judíos fuera del pueblo de Israel. Eran los mismos judíos que disputaban con Esteban. Y esos mismos intentaron matar a Pablo. Dice, y cuando supieron esto los hermanos, llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora es importante entender acá cuál era la razón por cual la iglesia era edificada. Porque todos los discípulos del Señor, los líderes, los apóstoles, estaban unidos. Estaban hablando el mismo idioma espiritual. Apuntaban hacia la misma dirección. Ellos eran líderes, pero eran siervos. Inmediatamente reconocen a Pablo. Pablo pasa a ser parte del grupo de líderes. Y todas las iglesias de la zona eran confirmadas en ese amor. Y ese vínculo perfecto edificaba la iglesia, y la iglesia crecía en número. Recordando las palabras del Señor, que el Señor había dicho a los discípulos. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman unos a otros. Cuando hay unidad de espíritu en la iglesia, cuando hay amor entre nosotros, las personas de fuera reciben ese amor. Y las personas comienzan a venir porque ven el fruto de Cristo en nosotros. Y el fruto de Cristo en nosotros es amor y unidad. Y eso era la causa que la iglesia era confirmada. Amén.
Bueno, ahora vemos un poquito el ministerio, como que Lucas, el escritor de Hechos, hace una pausa en el ministerio de Pablo y habla un poquito sobre el ministerio de Pedro. Que Pedro fue un apóstol que fue usado específicamente para con los judíos, pero que también en su ministerio empezó llevando el evangelio también a los extranjeros. Y aconteció que Pedro, versículo 32, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, Pedro haciendo una recorrida por las iglesias alrededor, confirmaba, predicaba, asistía, veía que estaba todo en orden. Pedro, por así decirlo, monitoreaba, se encargaba de cuidar el rebaño de las iglesias de la zona. Y halló allí, versículo 33, a uno que se llamaba Eneas. Eneas no era cristiano, estaba en la ciudad, pero no era cristiano. Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron, quiero que presten atención en ese versículo, el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí no se convirtieron al Señor simplemente por la curación de Eneas, se convirtieron al Señor porque Cristo estaba en Pedro, porque Pedro tenía la vida de Jesucristo. Fíjate que la manera como que Dios usó a Pedro es muy parecido como Dios usaba a Jesucristo. Jesucristo pasaba por las ciudades, Jesucristo sanaba a la gente, le predicaba el mensaje y la gente se convertía. Acá vemos el reflejo de Cristo en Pedro. Y Pedro pasaba, la gente enferma era curada, esta ciudad se convertía y Pedro confirmaba la obra de Cristo en esa gente. Qué glorioso cuando eso pasa en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver lo que sigue del ministerio de Pedro en la curación de Dorcas, en la resucitación de Dorcas, ¿no? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y rogándole: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Es importante entender aquí que ese texto es muy parecido al ministerio de Jesús cuando Jesús resucita a Lázaro. Si ustedes van a acompañar, es muy parecida la situación. Jesús llega a la ciudad, Lázaro ya había muerto hace varios días, todo el mundo le lloraba por causa de Lázaro, porque Lázaro era una persona muy querida. Jesús llega a la ciudad, Jesús ora, Lázaro resucita y todos creen. Y ahora qué loco ver a Pedro reflejando el mismo ministerio de Jesucristo. Pedro llega a la ciudad, esta discípula del Señor había muerto, era una discípula amada, todo el mundo la quería porque era una persona muy dadivosa, generosa, una sierva de Cristo, y ella está muerta. Y lo primero que hacen las personas: bueno, Pedro está por acá, llámenla a Pedro. Y lo que me gustaría destacar de eso para nosotros es qué maravilloso sería en tu barrio que cuando la gente tenga un problema, la gente pueda decir: Lucio vive acá en el barrio, llámalo a Lucio que venga a orar, llámalo a Lucio que venga a hacer una oración por nosotros. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros, en el lugar que Dios nos puso, podamos tener ese cierto tipo de influencia como tenía Pedro. Y que la gente pueda decir: Milena vive acá, llama a Milena. Los chicos del colegio, hay un problema, Milena, vení a orar por nosotros.
Hay un problema en el trabajo. Dale, Javito, orá porque necesitamos que Dios obre. Qué maravilloso cuando mi vida y tu vida pasa a ser como la vida de Pedro. Alguien usado por Dios. Y Dios usa nuestras vidas para que el Evangelio llegue a otros. Para que Dios haga milagros en la vida de otros. Y así el nombre de Jesucristo sea esparcido en el medio que Él nos puso. Como les dije antes, quizás vos te mirás a vos mismo y me escuchás decir eso y pensás, yo tengo tan poquito. Lo poquito que tenés, lo vuelvo a repetir con mucho énfasis, es lo suficiente para que la gente conozca a Cristo y para que la gente sea salvada. Dios está dando valor a lo que Él puso en tu vida, pero vos tenés que dar valor. Porque lo que Dios puso en tu vida es suficiente. Es suficiente. No importa cuán poco sea. El que va a salvar la vida de las personas no sos vos. Es la palabra de Cristo que mora en vos. Es el Espíritu Santo que habita en ti. Lo que Dios quiere hacer simplemente es usarte, nada más. Que vos seas el medio. Que te animes a pararte en el lugar que Dios te puso. Que te animes a levantarte en fe y decir, yo quiero ser el medio. Yo quiero jugármela por Cristo. Yo quiero pararme frente a la sociedad y decir, yo tengo a Cristo y Cristo es la razón. Cristo es el medio. Cristo es el único camino. ¿Sabe cuál es la diferencia de la iglesia primitiva y nosotros? La única diferencia es que ellos se animaban a predicar el evangelio puro, sin vueltas. Y ellos hablaban de Cristo, sin importar el costo. Y Dios lo hacía. Y lo que pasa con nosotros muchas veces es que queremos disfrazar el evangelio para que la gente se sienta más cómoda. Y lo único que hacemos es producir debilidad en el corazón de la gente. Lo único que Dios quiere es que vos hables de Cristo, que prediques, que ores por la gente, que como Pablo dijo a Timoteo, enseña, exhorta, predica a tiempo y fuera de tiempo, cumple la obra de un evangelista. Lo que Dios puso en tu vida es mucho comparado a la necesidad que nos rodea. Y lo único que Dios quiere es que te levantes, que dejes de mirar tu propia vida, que dejes de mirar tus debilidades, que dejes de mirar lo que tenés y lo que no tenés, y que te levantes en fe para hacer aquello lo cual Dios te llamó a hacer. Dios tiene algo para tu vida. Él te diseñó con un propósito. Lo único que necesitamos es creer realmente y pararnos firmes en esta sociedad y decir, yo creo en Cristo. Para que acontezca como aconteció aquí en Jope, cuando la gente fue a buscar a Pedro porque sabía que en Pedro había algo. La gente está necesitando que vos te levantes para que ellas te busquen en un momento de necesidad. Que ellas sepan que hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios en medio de ellas. Y que cuando cuenten con vos puedan encontrar a Cristo. Y a través de tus palabras y del Espíritu Santo que habita en vos, esta gente se convierta, esta gente reciba vida. Cuando yo era adolescente, yo no tenía la mitad de la madurez que tenía hoy. Lo único que tenía era pasión por Cristo. Y me acuerdo que yo estaba terminando la secundaria a la noche. Y yo estudiaba a la noche. Yo trabajaba de día y estudiaba a la noche. Y todos los días que iba para el colegio, yo iba junto con un chico que era enorme. Era enorme. Era pesado el chabón. Era muy pesado. Él se peleaba con los policías. Y les decía a los policías, yo te voy a agarrar, yo te voy a agarrar, te voy a dar para que tengas. Y los policías no se animaban a enfrentarlo, porque él luchaba capoeira y karate, imagínate, y era enorme, un morocho, no sabes qué era. Te daba miedo cuando lo miraba. Pero yo iba con él al colegio y le predicaba todos los días le predicaba, a tal punto que él ya estaba podrido de que yo le predicara el evangelio. Entonces, ¿qué hacía él? Cuando veía que yo estaba más adelante, él iba más lento para irse solo. Cuando él veía que yo estaba más atrás, él corría para que yo no le alcanzara. Pero yo le predicaba y le predicaba y le predicaba. Pasó, terminamos la secundaria y yo no lo vi más durante un año, no lo vi. Y un día lo encontré en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y para sorpresa mía, él se había convertido. Y él me dijo, Reyes, ¿te acordás? Y se mataba de risa, ¿te acordás? Cuando vos todos los días me predicabas.
Y yo no sabía de eso, pero ahí me contó. Yo me corría para que vos no predicaras, yo estaba podrido. Cuando vos venías más lento, yo corría. Cuando vos venías más rápido, yo estaba más atrás, porque no quería. Pero pasó que el Evangelio llegó a mi vida y yo me convertí. Y hoy él, su esposa y sus hijas sirven al Señor. Y hoy él es policía, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que en ese momento yo tenía tan poco en comparación a lo que tengo hoy. Pero Dios lo hizo en una persona. Yo me acuerdo otro compañero de clase. Yo llevaba la Biblia al colegio. Y yo tenía la Biblia ahí en la mesa, mientras hacía la tarea, cuando estaba un tiempito leía. Iba a la biblioteca, leía la Biblia. O sea, estaba recontra enamorado de Dios. Y ese chico, había un chico que era mi compañero que yo le hablaba de Cristo. Y en el último año de secundaria, él se convierte. Y se casó con una chica cristiana y se convirtió. Entonces lo que quiero decir es que lo que Dios quiere hacer con tu vida es que vos realmente insistas y pongas en otros. Que seas como un Ananías en la vida de las personas. Hay un montón de personas esperando que simplemente vos le impongas las manos y digas, recibe el Espíritu Santo. Hay personas que lo único que están esperando es recibir tu abrazo y decir, hermano, bienvenido. Pero para eso muchas veces necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos. Estamos en una época como iglesia que nuestro evangelio pasó a ser un evangelio hedonista. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver para nosotros. Que yo me sienta bien, que yo me sienta fuerte, que yo me sienta confiante. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con vos. Tiene que ver con Cristo en vos. Muchas veces no te vas a sentir confiante. Muchas veces no te vas a sentir que no tienes nada para dar. Hay días que muchas veces uno se mira a sí mismo y dice, oh, hoy parece que el cielo está de bronce. Pero ese día apropiado que Dios quiere hacer el milagro en la vida de otros a través tuyo. Hay un montón de Saulos ahí en el mundo esperándote. Hay un montón de Dorcas, ¿no? Hay un montón de Eneas que están esperando simplemente recibir lo que Dios puso en tu vida. Y no podemos seguir siendo tan egoístas mirando nosotros, mi economía, el auto nuevo que quiero comprar, porque me gustaría una casa más grande. Todo eso ya está en Dios preparado. Porque, como la palabra dice, si Dios nos dio su único hijo para morir por nosotros, ¿cómo no nos darás también con esto todas las cosas? Ya está ya preparado por Dios. Lo que Dios anhela es que realmente seas un instrumento para la vida de otros. Anímate a predicar. Anímate a poner lo que Dios puso en la vida de otros. No importa lo poquito que tengas. El Señor te quiere usar. El Señor quiere manifestar tu gloria en su vida. Anhelo y deseo que a través de la conversión de Pablo, como ejemplo, podamos nosotros realmente tener más empeño en la predicación del Evangelio. Anhelo que podamos mirar de acá para adelante las cosas que vemos afuera. Esos chicos, estas chicas, esos jóvenes que vemos que nos rodean en el poli, que nos rodean en la Plaza de Martínez, esos chicos que militan en una causa que ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero están luchando por la causa equivocada. Pero ¿cómo van a saber que están luchando por la causa equivocada si vos no le decís? ¿Cómo van a saber esos chicos que están militando por el aborto, que están militando por el feminismo, que están militando por un montón de ideologías que están equivocados si vos no le predicás? Como Pablo decía, ¿cómo creerán si no hay quien predique? ¿Y cómo van a escuchar si no son enviados? Anda por ellos. Anímate a luchar. Anímate a luchar por alguien. Has luchado para que otros se conviertan. Has luchado en vigilias. Has luchado en ayuno para que alguien se convierta. Es tiempo, iglesia, de que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros. Es tiempo que dejemos de luchar por lo nuestro. Es tiempo de que luchemos por la causa de Cristo. Amén. Que podamos, como el apóstol Pablo, decir, Señor, todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo y hacerlo conocido. Que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra misión y que ese sea nuestro deseo. Y con eso está todo preparado. Todo. Desde lo espiritual hasta lo económico, hasta lo familiar, todo está preparado para aquellos que creen. Amén. Te pido que te pongas de pie. Vamos a orar.